acompañan dos invitados el día de hoy. Como siempre, Roberto Quiabra, exministro de Defensa, a quien le damos la bienvenida al programa, y Santiago Gastaña Duy, congresista de Gana Perú. Santiago, ¿cómo estás? Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cansado después de una larga jornada. Después de varias horas de interpelación. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches y gracias por estar acá. Bueno, y la primera noticia tiene que ver con precisamente la interpelación al a la huelga policial que se ha venido rumoreando y que han sido negada tajantemente por el ministro del Interior, Walter Albán. No basta decir que la huelga policial es ilegal, porque siendo ilegal ya hemos sufrido alguna. Hay descontento en la policía, pero quien convoca a la huelga es un suboficial pasado a retiro, un señor Richard Ortega, que según el ministro ya ha venido promoviendo este tipo de manifestaciones desde el año 2010. Santiago, ¿cuál es la opinión de la bancada oficialista sobre este tema? Mira, yo creo que vivimos en un país democrático donde cualquier diferencia tenemos que solucionarlo a través del diálogo. Yo creo que estas medidas de fuerza creo que no le hacen bien al país, sobre todo en un sector tan importante como la Policía Nacional, que tiene que ver justamente con lo que es la seguridad interna, con lo que es el orden interno. Y creo que mal haría la policía de plegarse a esta medida de fuerza. Yo entiendo que de repente puede haber ciertas desavenencias, ciertas diferencias con el sector, pero yo creo que al final la policía tiene que entender que como institución tiene un mandato constitucional y es justamente resguardar el orden interno, ¿no? ¿Tenemos razones para preocuparnos? ¿Que realmente puede haber una huelga policial, que en realidad es una de las situaciones más extremas que puede enfrentar un gobierno? ¿O estamos frente a un bluff, más bien a una necesidad de atarantar de parte de una policía francamente descontenta? En primer lugar, vamos a ver el antecedente más inmediato. Se presentó el 2010, ¿no? El gobierno anterior. ¿Y la promovían quién? Dos suboficiales de la policía en actividad. Uno en Ayacucho y acá en Lima. ¿Cuál fue el resultado? Los dos policías terminaron siendo detenidos y perdieron su carrera y afectaron a su familia. No lo siguió nadie. Y estaban en actividad que se supone que era mucho más peligroso. Igual tomaron la misma fecha, 5 de febrero. Yo creo que es grave, en primer lugar, grave promocionar algo que le hace daño a nuestro país. No solamente por el 27 de enero, sino por la vida diaria. Le haría mucho daño al país. Especialmente nosotros sabemos que el personal que esté en retiro no tiene tanta fuerza de convocatoria como si lo tuviera personal en actividad. ¿Que hay problemas? Hay problemas. Decir que no existe un descontento por diferentes motivos, del pago de los bonos hasta el pase a retiro en grandes cantidades, es desconocer la realidad. Pero de ahí a que alguien desde fuera intente a nuestros policías que estén en actividad comprometerlos en algo que los va a hacer perder su carrera y va a comprometer a su familia, yo creo que hay bastante distancia. De todas maneras, no podemos negar lo que ya señalaba Guido, que estamos en una situación un poco de crisis con la policía a raíz del escándalo López Meneses, que ha generado hasta ahora una sanción, o por lo menos se ha responsabilizado básicamente a la policía. Todavía, por supuesto, no se termina la investigación. Y también hay demasiadas personas que tienen que ser dadas de baja. Es una institución en crisis, y a eso sumémosle los descontentos por el no cumplimiento de los pagos que se les habían ofrecido. Entonces, huelga o no huelga, estamos frente a una situación francamente delicada. Lo que pasa es que la policía creo que está en crisis desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es algo novedoso, ¿no? Pero ese argumento que usa el gobierno de que todo tiene un pasado, de acuerdo, pero para eso fueron elegidos, para resolver problemas, claro, ¿no? Entonces, claro que sí, pero digamos que tampoco estamos dejando de lado el problema. O sea, hemos asumido el problema. ¿Con qué? Mejorando sus condiciones laborales, mejorando sus condiciones salariales. Estamos viendo el tema de la eliminación de este sistema nefasto que era el famoso 2x1, para que sea 1x1. Estamos viendo también todo lo que es el equipamiento de la policía, se está mejorando las pensiones. Entonces, no se nos puede, digamos, achacar, digamos, a nuestro gobierno que hay una cierta inacción. Todo lo contrario, hay todo un esfuerzo del gobierno, hay todo un esfuerzo presupuestal para ir mejorando las condiciones. Ahora, es cierto que no se le ha pagado el bono que le correspondía en diciembre, pero yo entiendo que, digamos, en pero eso próximas recién horas, lo anunció hoy en Ampliación de Noticias
el ministro del Interior, ¿no? Que el pago por cuadrante seguro, por la compra del franco para cuadrante seguro, se les pagaría en enero, tanto el correspondiente de enero como el correspondiente de diciembre. Y ese era, digamos, el motivo problema, inmediato, ¿no? Claro. De incomodidad y de molestia. Pero se está solucionando el problema, ¿no? Es que Y eso es lo importante. tienes que ¿no? asociarlo a un mes que es diciembre, ¿no? Sí, Sí, pues, pues. En el ¿cómo mes no de pagas en diciembre, con el diciembre? poco sueldo que tú recibes, con la gente que está acostumbrada a ya programar su bono para la Navidad, y tú le dices que le vas a pagar y gastas a cuenta de o no gastas, te has hecho pasar una mala Navidad y un mal año nuevo, A tu ¿no? hijo no le puedes decir, no te preocupes, el regalo te lo va a traer Papá Noel en Sí, enero. no. O sea, eso no se lo puedes decir. La Baja de Reyes ¿no? ya no existe, el 6 de No, enero. Entonces, pues. creo que el Ministerio de Economía debería tener un poquito más de cuidado cuando se trata de dos ministerios tan sensibles como son Defensa e Interior, en cuanto a una gratificación o un bono que no es pues una gran cantidad, ¿no? Hay otros, Hay otros un sectores que problema. ganan un sueldo, ¿ah? Hay un problema formal, ¿no? Y es que está prohibida la doble bonificación y entonces ese bono... Pero explíquenlo bien, pero claro, explíquenlo. sí, que Si lo tú claro. si tú me lo explicas, y cuando llega diciembre yo no lo voy a recibir, seguramente ni lo programan, ni me lo imagino, ni le digo a mi familia que no vamos a ir fuera de Lima en Navidad, ¿no? Yo creo que por ahí no se ha tenido en cuenta que diciembre es un mes muy difícil y en diciembre siempre el Ministerio de Economía, todos los ministros siempre nos han jugado no de buena lid a los sectores, ¿no? Pero al final se va a pagar el bono, ¿no? Que El es lo congresista importante, ¿no? Señorí tiene razón cuando dice se están haciendo cosas. El problema es que si no, ¿a quién le reclamamos? Si este gobierno dice siempre, pero ese problema es de antes. Ya, pues, pero el señor García ya no es presidente, el señor Toledo tampoco. Entonces, Pero la diferencia con otros gobiernos las- que tiraban la pelota, nosotros hemos pero asumido el problema también para existe resolverlo, la ¿no? posibilidad de que estén haciendo cosas que no les están resultando. Y eso es justamente lo que estamos tratando de averiguar. Lo que pasa, Patricia, es que las reformas tienen todo un proceso de maduración. O sea, no es que yo tome una decisión hoy día y el problema se resuelve mañana. Es todo un proceso, ¿no? No, perdóname, Santiago, la pero propia en el implementación tema se de demora, ¿no? comprar el franco o eliminar el 24 por 24, estamos desde el ministro Valdés, que de hecho tomó la decisión de comenzar a comprar y después se dio marcha atrás. Ahí hubo un entonces, primer plan piloto en algunos distritos y en algunas regiones del Perú, ¿no? y luego se dio marcha atrás. ¿Por qué? Por un tema presupuestal. Lo que El pasa problema es que siempre es el presupuesto, ¿no? Lo que La pasa caja que- fiscal, no, perdón, Sí. perdón, Roberto. Lo que pasa que también es la caja fiscal, digamos, que no alcanza, digamos, para satisfacer todas las necesidades que tiene el Estado. Pero entonces, Teniendo en yo sé cuenta que suena también- duro, pero entonces sinceremos el discurso. Salgamos Dilo. a decir, a Dilo, pesar de que ¿no? crecemos económicamente, Y le hemos sorry, dicho. la seguridad Dilo. ciudadana no la vamos a poder No te voy resolver, a no dar nos 100, alcanza te voy a la dar plata. 50. Y ahora hay un tema, nadie desconoce los esfuerzos que se han hecho, pero hemos hecho algo que creo que nos ha faltado un poquito más de sensibilidad, el tema del personal en retiro. Se les ha congelado la pensión. Entonces, cuando uno dice se les ha congelado la pensión, piensa uno que le ha congelado pues 10.000 soles, 15.000 soles. No, le hemos congelado 600 soles, 400 soles, porque del 100% del personal que está en retiro, que son nuestros veteranos de guerra, o sea, esos que arriesgaron su vida, esos que abandonaron a sus familias para estar en la zona de emergencia, a eso les hemos congelado la pensión. Eso no es justo. Y acá no estoy hablando yo de la gente que... Descartemos a los generales y algunos coroneles que ganan, ¿qué? 5.000 soles. Pero de comandantes para abajo es una propina. Entonces, cuando tú le generas una expectativa que te voy a dar una pensión mejorada y no se la das, esa es la gente que hoy en día está diciendo, ¿y yo? No, tú ya fuiste, pues. Ya te usé, ya serviste, ahora no alcanza para ti. Entonces, yo creo que ahí también hubo una mala venta de decir vamos a hacer justicia con todos. Y quizá Santiago va a repetir que La caja no presupuesto, alcanza. La caja no alcanza. Y efectivamente, claro, alcanza para los que están en actividad, pero a los que están en retiro ya no les damos, ¿no es cierto? Pero Es que yo creo alcanza. que No se alcanza para generó, mejorar la educación, no alcanza para mejorar la seguridad ciudadana, no alcanza para mejorar la Lo salud. que Entonces, pasa- ¿para qué tenemos se plata? generó una Lo que pasa- expectativa que no va, pues. ¿no? Lo que pasa que también se maneja, digamos, una lógica distinta, ¿no? O sea, el personal que está en actividad es un personal que tiene responsabilidades familiares. Cuando el personal pasa, digamos,
Retiro no tiene responsabilidad a la familiar. situación, digamos, de retiro, que no tiene la carga familiar que cuando tenía seas actividad. malo, ¿qué? Pero ¿Se es vuelve la viudo? verdad. ¿Se vuelve No, huérfano? ya los hijos crecen. O sea, cuando estaba en actividad, yo soy soltero. O sea, yo cuando estaba en actividad tenía esposa y hijo, ahora no tengo. Pero o sea que ahora eso ya no me pasa. toca. Ni Eso pasa. ningún problema de salud. No, nada. Ya no pero comes eso pasa, tampoco. pero eso No, pasa, nada. eso pasa en cualquier sector No. público, sector privado. Es verdad que los Claro. ingresos bajan. Los ingresos bajan Pero y es no- normal y pero es no al natural. punto de volverse No solo en Perú, agresivo. bajan en Estados Unidos, bajan en Europa, bajan en el Asia, bajan en Lo que América pasa es que yo Latina, ¿no? señalaba al principio, acá hay un sector muy sensible que son estos veteranos de guerra. Sí, yo creo que esos, en particular, ¿no? Si nosotros entre los años 80 y 2000 hubiéramos vivido administrativamente, marchando o limpiando los cuarteles, te hubieran dicho, ya pues, pero has vivido arriesgando tu vida y lejos de Y tu ahí, familia, bueno, ¿no? ya no vamos a echar más leña al fuego, pero lo que señala el general Quiabra es doblemente grave cuando entre ese personal en situación de retiro hay mutilados, hay gente que Coincidimos perdió con ellos, Y hay sobre la viudas. cual Coincidimos, claro. se ha hecho muy poquito. Y ahí sí no hay un tema Mira. presupuestal, porque son Hay un que número trabajar. determinado. Y hay viudas que quedaron viudas, jóvenes con Jóvenes, hijos con hijos chicos chiquitos. y han tenido que romperse el alma Sí, para sí, darles sí, sí, educación. Esas viudas le hemos congelado su pensión y a los discapacitados también. Sí, sí. No pues. Pero poco a poco, pues. Que las reformas, como te digo. Ojalá que no sean esto- de- Pero bueno, ojalá que sean del 3.000 para pero- mirarlo. pero vamos a hacer, viudas y discapacitados creo que deberían había un ser primera tratamiento prioridad, ¿no? Yo creo que la primera prioridad tiene que ser el personal que esté en actividad, porque a ellos justamente tienen que ir los incentivos para que hagan un buen No trabajo. sé, eso ni No, es siquiera que les esos son han pagado. muchos, entonces no se puede, pues. Y ni siquiera les han pagado su Claro, en el caso de los maestros Eso pasa. son 300.000, en el caso de la policía son 110.000, Por en eso el digo, caso del ejército y la Fuerza Armada deben ser como 100.000. Siempre, en cualquier sistema, siempre los activos siempre tienen la preferencia porque es el personal justamente que presta el servicio y es un incentivo para que haga un buen servicio. Hay que cambiar eso, porque yo creo que los En la discapacitados medida, claro, deberían de acuerdo ser contigo. la primera No, es De que hay acuerdo una contigo, regla de pero en juego. la medida- Todos los que escogemos voluntariamente la carrera militar y policial sabemos De antemano que cuando va a ser durante la selección. 35 años vamos a ganar una propina. Sabemos. Nunca hemos exigido aumento de sueldo. No hemos aprovechado la situación, porque en plena subversión hemos podido decir, hey, no. Pero sí también sabíamos que a partir del año 36 que pasabas a retiro, ibas a tener por lo menos una pensión decente, de lo poco que ganas. Entonces, respetemos la regla de juego de los viejos. Bueno, ¿Tenemos que hacer una pausa para Así respetar es. las reglas de juego? así es, una pausa y regresamos con más. Lo que estabas esperando. Empieza hoy la nueva era 4G LTE de Movistar. A partir de ahora podrás volar hasta 10 veces más rápido. Atrévete, porque con Movistar 4G LTE ya puedes volar. Primero en Movistar. Muy bienvenidos a la información aquí en RPP. La noticia es nuestro objetivo, pero que tú estés bien y mejor informado Al volver, es lo más importante para nosotros. grandes historias que se ganaron un espacio en los hogares de los peruanos. La experiencia de Mariela Baldi y el profesionalismo de Armando Canchanya. RPP Noticias, edición noche, de lunes a viernes a las 8 en RPP TV, señal de futuro. La Corte no necesita establecer un límite marítimo entre Chile y Perú. Nos hemos comprometido a acatar y ejecutar el fallo de La Haya. Este 27 de enero, el conflicto entre Perú y Chile por el diferendo marítimo llegará a su fin. Será la Corte entonces que determinará cuál es la solución equitativa que habrá que imponer. RPP Noticias, a través de su multiplataforma informativa, transmitirá todas las incidencias del fallo definitivo en una cobertura especial a lo largo de la programación. La Haya, decisión final en RPP TV, señal de futuro. Asistimos toda la tarde a la interpelación al ministro de Defensa, al señor Cateriano, que en realidad ha sido agotadora, creo que para él, para los congresistas y para los que estábamos atentos a este proceso, que hay que decirlo con todas sus letras, no entiendo cuál puede ser la utilidad de hacer preguntas sobre temas que ya no es que no sean importantes, es que pasa tanto tiempo desde que ocurren los hechos hasta que se interpela que hasta uno ya se olvidó qué cosas le están preguntando. Y por supuesto, los congresistas aprovechan para hacer básicamente, vamos a decirlo con todas sus letras, una suerte de
circo donde todo el mundo se insulta. Pero veamos primero algunas declaraciones del ministro para saber un poco cuál fue el tono de la interpelación esta tarde. No coordino ni he coordinado nunca compras estatales con la primera dama Nadine Heredia. Con quienes sí coordino permanentemente las adquisiciones militares es con los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Diga usted, ¿cómo es verdad que la persona con quien habló por teléfono, según el audio, más conocido como Luz Verde, es Óscar López Meneses? No es verdad. Para corroborar esta afirmación, hago entrega de la copia legalizada de la comunicación de fecha 9 de diciembre de 2013, en donde se acredita que desde mi número celular particular no se han recibido ni efectuado llamadas al número cual supuestamente utilizaba López Meneses. También presento la certificación notarial que acredita que desde los 2 teléfonos celulares que me asignó el Ministerio de Defensa no se han recibido ni efectuado llamadas al mencionado número. Hasta la formulación de las preguntas me parece, pero de un barroquismo absolutamente innecesario. Diga usted si es verdad o no. ¿Habló usted con López Meneses, sí o no? Está tan sencillo como eso. Una pérdida de tiempo, discúlpeme. Pero para tener el panorama completo, ¿por qué no escuchamos la intervención de algunos congresistas durante la interpelación? A ver. Tenemos a Mauricio Mulder y Daniela Bogatas. Este gobierno, señor, sí tiene la autoridad moral. Podrán hacernos adjetivaciones, podrán decir lo que quieran de nosotros, como reitero una vez más, jamás nos dirán rateros ni ladrones, señor. Presidente, yo siempre he aprendido en política que quien le contesta a don nadie se vuelve don ninguno. Él ha tenido el atrevimiento de leer un papel que no ha escrito, evidentemente, que se lo han puesto para que lo lea, a proferir insultos, que ni siquiera tienen la capacidad de poder esgrimir sus propias ideas y traen un papel que se lo traen escrito para que lo lea, comprobando que ni siquiera podría pasar la prueba PISA, presidente, porque no entiende ni lo que lee. Así que eso no es ofensa decir de que su presidente, incluso el presidente Alan García, ha sido uno de los más corruptos que ha habido y prontamente lo vamos a ver aquí en el Congreso. Le pido, congresista Pasa, ¿qué voy a retirar, señor? A 2 dirigentes del Partido ¿Qué voy a retirar, señor, si la palabra está escrita? La historia está escrita de la ministra que ha tenido. Pasa, están exigiendo que retire la frase de corruptos. No voy a retirar, señor, porque... Resulta muy extraño que el medio de comunicación, un medio absolutamente identificado con el fujimontesinismo, fuera quien... Señor presidente, nos hubiera gustado que con el mismo ímpetu que defendió al señor ministro lo haga retirar la palabra. Fujimontesinismo, señor presidente. Congresista Bogatá, le piden que retire la frase fujimontesinismo. Miren, yo no sé por qué, si ellos no lo son, por qué se sienten afectados. Un poco de valeriana y el Xanax que receta el congresista Mulder para ver si se tranquilizan, porque la verdad que están un poco alterados. Congresista Bogatá, retire la frase. No puedo retirar la palabra porque no me he referido a ninguno de los presentes. No voy a retirar la palabra, señor presidente. No la voy a retirar. Lo que sí podemos asegurar es que el señor Aguatá sabe de pepas. Recomendó, pero todo. ¿Cómo se llama? Una valeriana, que es una agüita de Xanax, dijo. Ah, Xanax. Sí, seguro que, creo que dijo más. No, pero en realidad el que empezó fue Mulder. Lo cierto es que ese señor que era del Gana Perú es de Arequipa, ¿no es cierto? De Arequipa, pero de origen puneño. Nunca en mi vida le había visto la cara, ni el nombre, ni lo he visto salir a decir nada más que este pleito con Mulder. No parece tener una labor legislativa muy importante. Eso, bueno, tú sabes que esas son las anécdotas que se producen en el debate, sobre todo en las interpelaciones, ¿no? Pero... Para ir al fondo del asunto, el ministro Cateriano cumplió con el trámite, pero no respondió cosas centrales, sobre todo en lo referido a compra de armas. Yo creo que sí, ¿no? Yo tengo otra lectura, ¿no? Yo creo que el ministro Cateriano creo que ha respondido... Ni una palabra sobre los aviones italianos de transporte. Lo que pasa es que no está en las preguntas. O sea, que el ministro absuelve las preguntas que le formulan. Entonces son 41 preguntas y las absuelve. Pero, por ejemplo, respondió sobre el tema de la compra de estos aviones coreanos. El satélite dijo que era gracias a las buenas relaciones Perú-francesas
Lo que pasa es que esa es una compra de gobierno a gobierno donde el gobierno francés actúa Pero como uno garante no de la empresa responde así, francesa, pues, ¿no? Pero le compré porque es mi amigo, buena gente. Eso es lo que, en pocas palabras, lo que ha hecho. Lo que pasa, lo que pasa, le faltó decir lo que que pasa, Guido, lo que pasa, Guido, el presidente que hizo la su paradita. interpelación no se tiene el tiempo suficiente para explayarse como sí lo puedes hacer en una comisión ordinaria. Y él, digamos, ha ido a 4 comisiones, 3 a la Comisión de Defensa, 1 a la Comisión de Presupuesto, donde ha explicado justamente todas las compras de armamento, ¿no? En la interpelación es algo más rápido, más ágil, porque si no, imagínate, ¿no? Esa interpelación ha durado más o menos 9 horas. Si es que hubiera dado detalles más específicos, de repente hubiéramos todavía estado en el debate, ¿no? Entonces, pero yo creo que en términos generales el ministro ha estado bien, creo que se ha aclarado que las dudas, a pesar de que algunas preguntas eran completamente impertinentes, algunas ya iban al tema personal y insultaban al ministro. Vamos a ver si el general Quiabra pudo seguir el debate y si se siente satisfecho. Bueno, yo he seguido todo el debate y como peruano me da pena comprobar que el Congreso está alejado de la realidad, ¿no? No vive el momento. Yo no entiendo para qué se reunieron los secretarios generales de los partidos con el primer ministro y la canciller para decir que apelábamos a la unidad nacional para esperar un día 27, que es tan importante en la vida del Perú porque está en juego los intereses nacionales. Yo no entiendo qué poder tienen los secretarios generales. Esa es una clara deficiencia de los partidos políticos, no sirve para nada. Porque yo a los secretarios generales le digo a mi bancada, a ver, esta interpelación la han podido hacer a fines del año pasado. ¿Qué cosa hemos logrado con esto? ¿Qué cosa era tan urgente para hacerlo 20 días antes del conocimiento de un fallo? Ojo, el mismo día, y es una noticia que vamos a tratar dentro de un momento, en que se han presentado la señora Bachelet y el señor Piñera juntos con un discurso unitario. El mismo día. Bueno, hace 2 días se juntaron todos los expresidentes. En el Congreso chileno se demoran 1 minuto para tocar un tema con Perú, con Bolivia. Y aquí este papelón, que el 90% son insultos, como yo comentaba contigo, ¿no? Los ministros antes, cuando los interpelaban en el Congreso, buscaban sus argumentos para poderse defender porque los congresistas en sus exposiciones tenían cada argumento. Ahora tendría que ir pues con su listado de insultos, ¿no? Su batería de insultos para defenderse. Entonces, con su maleta de insultos. ¿Qué cosa es lo que hemos logrado los peruanos en 7 horas de un debate a un ministro de Defensa? Primera vez que veo que a un ministro de Defensa lo interpelan a cada rato. Aquí hay que tener cuidado con 2 ministros, con el de Defensa y Relaciones Exteriores, porque trasciende las fronteras. Cuando la interpelación es un ministro de sector interno, todo queda acá. Pero lo que dice un ministro de Defensa o un canciller, así sea una declaración radial, trasciende. Si tú lo interpelas a cada rato con este nivel de interpelación... Perdóname, Roberto, no solo es la interpelación, ¿no? Ayer hemos escuchado al expresidente Toledo decir incendios contra todos. Al expresidente García a través del tuit contra todos. También a la primera dama y al presidente decir es un todos contra todos, mientras, como decía Patricia, en Chile, 2, el presidente en funciones y la presidenta electa, que pertenecen a grupos políticos diferentes, completamente distintos, opuestos, ¿no? Se reúnen. Es que eso es cuando hay política madurez de Estado. Sobre todo cuando tú tienes política, una ¿no? política de Estado y tú antepones los intereses nacionales sobre los intereses de grupo, paras de a verdad y nos juntamos de a verdad. Pero para la figurita, para firmar un documento, para salir en la foto y a los 2 días estamos en esto. Por mi madre, ¿qué cosa será el 28? El 27 no me preocupa, el 28. La congresista Tevez, a la salida de la interpelación, que no les van a estar diciendo a ellos qué ministro poner. No le falta razón, pero hay que reconocer que si hay alguien que ha generado una división permanente y un ambiente confrontacional, ha sido el ministro Cateriano. Que nadie dice que sea corrupto ni que sea necesariamente un mal ministro en un sentido operativo. Tampoco me suena que sea el mejor. Pero tiene en su accionar público un constante enfrentamiento con los miembros de otros partidos políticos. Se pica, contesta, pisa el palito, todo mal. Pero lo que pasa, yo creo que a los ministros tienes que examinarlos, tienes que ponerles una nota en la medida que sean eficientes y eficaces. Y yo creo que el ministro Cateriano ha sido tanto eficiente y eficaz y están los resultados. Las reformas salariales de las Fuerzas Armadas, la compra de equipos. Empieza por otro tema, ponlo al último. Que Roberto de repente va a decir, ¿no?
Empieza por la otro. compra de los equipos, la ejecución presupuestal. En el 2013 se ha llegado, creo que por encima del 90%, un récord histórico cuando realmente estaban por el 50, ¿Pero de qué nos 60%. sirve si los interpelan cada 3 meses? Porque lamentablemente, Patricia, porque lamentablemente tenemos una oposición que no cumple su rol, porque se dedica simplemente a insultar, y como decía acá nuestro general, no son propositivos, no hay ningún argumento con fundamento, simplemente lo insultaban. Más allá de los insultos, yo creo que hay que cambiar, el ministro debió cambiar el chip. Él se ha quedado con el chip de congresista. Un congresista tiene la libertad de decir lo que quiera, un ministro no. Todos sabemos que el ministro es fusible. En particular un ministro de Defensa que representa a 3 institutos. Que te vapuleen a cada rato a tu ministro de Defensa, te están vapuleando a tus Fuerzas Armadas. Porque después ese ministro va de visita y está frente a sus soldados y sus oficiales y todos los insultos que recibe. Además, los cuarteles hoy día no son cerrados, los cuarteles también siguen los debates, especialmente cuando es el debate a tu jefe de sector. Entonces, ven la personalidad de tu jefe de sector, cómo lo tratan, todo. Entonces, te baja. Es como si tú a tu comandante general lo maltrataran, te baja la moral de toda tu gente. Entonces, que a cada rato lo estén vapuleando, le dicen de todo. Entonces, a un ministro de Defensa en nuestro país, yo creo Pero digamos que eso podría ser, como lo acaba de hacer Santiago, atribuido a la oposición. Vamos a evaluar la gestión del ministro haciendo abstracción de estos maltratos a los que ha sido sometido por la oposición. Yo creo que el ministro ha estado conduciendo la gestión a pesar de ser una persona que no conoce el sector. Yo creo que recién se está metiendo en problemas y ahí quiero ver su personalidad con el viceministro de Defensa. Una cosa es el viceministro de Defensa realizando tareas en el Ministerio del Interior y otra cosa es el viceministro de Defensa haciendo tareas que van a chocar con el jefe del Comando Conjunto. Hoy día sale en la República, por ejemplo, que se han destruido pistas de aterrizaje clandestinas supervisados ¿por quién? Por el viceministro. ¿Y el jefe del Comando Conjunto? Entonces, yo creo que ahí está la personalidad del ministro. En eso sí, la gestión, la forma como la está conduciendo, salvo su cuestión personal que se trompea con todos. En cuanto a su gestión está bien. Ahora viene el problema. Ahora quiero ver yo. ¿Sabe por qué? Porque ahí sí podríamos hablar de una doble cadena de comando. Sí. No. Si el viceministro no se ubica, si no me quieres decir que todos los viceministros de Defensa anteriores, que eran de las Fuerzas Armadas, eran unos incompetentes y no sabían qué hacer. Entonces, yo considero que al jefe del Comando Conjunto hay que dejarlo solo en el cumplimiento de su tarea y que asuma sus responsabilidades. Porque ya nos hemos acostumbrado que cuando las cosas salen buenas son de los políticos y cuando las cosas salen malas son de los militares. Ejemplo, ahí el general Díaz Peche lo han levantado en peso. ¿Por qué? Porque acá mediáticamente buscamos un responsable. Entonces cuando le echamos la culpa de una operación que él no tiene nada que ver, por eso es que no está ni denunciado, pero el simple hecho de que tú lo sacas del puesto al general, todo el mundo se quedó contento. Claro. Entonces ahora dice, oye, lo ascendieron y lo pusieron de jefe de Estado Mayor. Ya había ascendido él antes del hecho. Pero él no es responsable del hecho pues, porque hay una cadena de comando. Ese es un tema. El otro tema, no podemos decir cuando hay muertes de que nadie es culpable, pues. Sí, pues. Entonces acá hay un sector que no estamos empleando y que deberíamos emplear, que es el Consejo Militar, Consejo Supremo. Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque si no, nadie aplicaría una estrategia. Tú aplicas una estrategia y cuando no te sale mal, no es que cometas un delito, pero cometes un error militar o policial. Te someto al Consejo Supremo de Justicia Militar y si tienes un error, terminas tu carrera y te saco de la carrera. Pero acá todo lo vemos penal. Entonces, si es así, nadie va a querer hacer una estrategia, porque la estrategia te falla porque es un error de ejecución. Nadie ha querido matar, nadie ha querido disparar. Entonces, pero te bajas al general y todo el mundo se quedó contento. No, pues. Entonces, a ver si aplicamos la parte penal cuando hay fuera de servicio y cuando es un delito de función, aplícale la justicia y así como premias y asciendes, también lo sancionas, ¿no? Bueno, interesante análisis. Vamos a una pausa y regresamos justamente con lo que ha significado la reunión entre la presidenta Bachelet y el señor Piñera y la situación de la Haya en Chile. Ya volvemos.